Muy buenas tardes. Doctor Ricardo Vinatea, juez supremo, coordinador del programa de formación de jueces en propiedad intelectual. Señores asistentes, buenas tardes también a todos los jueces y funcionarios del Poder Judicial que nos están escuchando a través de Internet en todas las diferentes cortes del país. En primer lugar, mi agradecimiento al doctor Vinatea por darme esta oportunidad de poder dar a conocer algunas cosas, tanto en esta primera oportunidad bastante, digamos, más generales sobre el ámbito de competencia de los organismos reguladores. Y en particular, en este caso, vamos a hablar de OSINERMI. Bien, primero vamos a hablar de que el acceso a los servicios públicos, ¿no? Definitivamente mejora el bienestar de los ciudadanos y contribuye a su desarrollo. Aún en muchos países y en nuestro propio país todavía existen muchos ciudadanos que no acceden a estos servicios públicos, como electricidad, como saneamiento, ¿no? Como telecomunicaciones y también como infraestructura de transporte, como carreteras y caminos, ¿no? Y esto creo que es parte de lo que de los derechos que tienen las personas, ya se están considerando como parte de los derechos humanos, inclusive el acceso universal a los servicios públicos. Eso quiere decir que todos los ciudadanos deben contar con las facilidades de servicios públicos elementales, electricidad para alumbrar, algún tipo de energía para cocinar, ¿no? los alimentos, y saneamiento para cuidar la salud. Y todo esto generará la mejora del nivel de vida de nuestros conciudadanos. Entonces, tradicionalmente, el Estado fue el encargado de prestar estas actividades. Bueno, al comienzo fueron los privados, comienzos quizás del siglo pasado, el siglo XIX, pero después el Estado empezó a través de empresas públicas y de las propias organizaciones, por ejemplo, provinciales o las municipalidades provinciales o distritales, empezaron a administrar estos servicios públicos. Sin embargo, tuvieron pues un pobre desempeño, ¿no? Todos lo sabemos, tanto por dificultades estructurales como presupuestales. Y esto llevó a pensar en diferentes reformas, de las cuales, digamos, permitieron que estos servicios públicos fueran administrados por empresas privadas. Estas reformas empiezan en Inglaterra, después Estados Unidos, y a comienzos de los 90 se generalizan en muchos países latinoamericanos, en que estos servicios son encargados a empresas privadas. Esto a raíz también de la modificación del rol subsidiario del Estado. O sea, el Estado se encargó, también constitucionalmente en nuestro país, de que debía prestar sus servicios únicamente en aquellas actividades en las cuales los privados no podían prestar. Aquí también se promovió la participación de la actividad privada y el fomento de la competencia. Bueno, pero sin embargo en estos servicios públicos existen lo que los economistas conocen como fallas de mercado. ¿Y esto qué hace? Esto impide que estos mercados solos lleven a una adecuada asignación de recursos, ¿no? Adicionalmente, las características de inversión y todo su entorno hacen necesario un diseño institucional adecuado para su desarrollo. La necesidad de regular los servicios públicos. Hemos hablado de las fallas de mercado
y vamos a ilustrar con algunos ejemplos en el sector de energía. Entonces, conocemos lo que es el poder de mercado. Y el poder de mercado es la posibilidad de las empresas de influir en los precios debido a los altos niveles de concentración y presencia de barreras a la entrada por las grandes inversiones hundidas en actividades como la refinación de combustibles, ¿no? En nuestro país tenemos, por ejemplo, 2 empresas que se dedican a refinar combustibles. Una es una empresa del Estado y la otra es una empresa privada. Entonces, esto les da gran poder de mercado y por eso la necesidad de que se publiquen lo que se llama, por ejemplo, los precios de referencia internacionales, que le dan a los usuarios y a los compradores mayoristas de estos productores la posibilidad de verificar que los precios que ponen estos productores pues no se aparten del precio del mercado internacional, esto en el caso de los hidrocarburos o combustibles. Los monopolios naturales. En algunas actividades es más económico que una sola empresa preste los servicios. Tenemos, por ejemplo, el caso del aeropuerto. El aeropuerto Jorge Chávez, pues no podemos duplicar esa infraestructura, tener más aeropuertos funcionando en las cercanías de la ciudad, pero no hay espacio, los terrenos cuestan mucho y habrían inclusive los problemas de tráfico. Entonces se constituye un monopolio natural. Lo mismo pasa con los servicios de electricidad, los servicios de saneamiento. En Lima tenemos 2 grandes empresas de distribución que han tomado cada una prácticamente la mitad de la ciudad, así se diseñó el sistema cuando se vendieron estas empresas, y entonces cada una tiene un área de distribución y es un monopolio natural en esa área. Tener varias empresas que puedan ofrecernos electricidad en la puerta de nuestra casa, pues encarecería el servicio, ¿no? Tenemos las externalidades. Algunas actividades o decisiones que se toman, pues afectan al bienestar de otros agentes, ¿no? Entonces, por ejemplo, el transporte público es libre el transporte público en nuestro país. Esto origina hasta ahora una serie de externalidades, congestión de tráfico, contaminación, ruido, porque no hay una organización que digamos, haga cumplir ciertas normas. Entonces, o en la producción de hidrocarburos, en diversas actividades, y entonces ahí surge la necesidad de regular estos servicios, regular tarifas, regular calidad, regular acceso. Tenemos otras cosas como los bienes públicos y la información asimétrica también, que esto significa que algunos de los involucrados tienen más conocimiento del sector que el otro, ¿no? Y normalmente esto pasa, por ejemplo, en el sector energético, la asimetría de información se puede dar en la calidad y en la seguridad, ¿no? Estas existencias de fallas de mercado justifican la intervención del Estado a través, como ya hemos dicho, de regular los precios, ¿no? Regular los precios, la imposición de estándares mínimos de calidad y seguridad, imposición de cuotas y obligaciones de servicio universal, entre otros. Características de la inversión y el rol del regulador. Aquí las inversiones privadas son vulnerables a expropiaciones administrativas por grandes montos comprometidos con carácter de costo hundido, importantes economías de escala y de alcance, y productos son masivamente consumidos por las poblaciones de votantes, ¿no? Existe una tentación en este caso para interferencias políticas
y también riesgos de captura por parte de las empresas, o sea, la captura del regulador, ¿no? Los gobiernos pueden ser oportunistas y actuar de forma expropiatoria, por ejemplo, mediante reducciones en las tarifas, ¿no? Podemos reducirle las tarifas a la empresa para quedar bien con los usuarios y estamos alterando el mercado. Entonces, por eso es necesario asegurar la credibilidad y la autonomía mediante un adecuado diseño institucional. Y es así que nacen estos organismos reguladores independientes, ¿no? En nuestro país los organismos reguladores, que son básicamente 4 más Indecopi, estamos OCITEL, OCITRAN, SUNAS, OCINEMIN, Indecopi, sobre todo los 4 primeros, no dependemos de un sector, no estamos adscritos a la presidencia del Consejo de Ministros, nuestras decisiones son todas colegiadas, es un cuerpo colegiado, un directorio que aprueba tarifas, aprueba la normativa de calidad, de servicio, de acceso, y nuestras decisiones también son predecibles, todas se prepublican, ¿no? Hacemos prepublicación de nuestras resoluciones a efectos de que sean comentados por los usuarios y por las empresas. El directorio también es elegido mediante concurso público, ¿no? Tanto el presidente como cada uno de los directores son elegidos a través de un concurso público, donde se dan exámenes, escritos, orales, y además este directorio se renueva cada año, se renueva un director. O sea, siempre cada año tenemos un director nuevo y entonces en 5 años se rota completamente el directorio. No responde al periodo de gobierno digamos, del gobierno de turno, responde a un calendario que empezó hace algunos años y se está, digamos, respetando. Entonces, eso hace de que haya credibilidad, ¿no? Sobre todo los inversionistas, que son los que vienen aquí y apuestan por brindar algún tipo de servicios públicos y saben que hay un regulador que va a hacer de que sus contratos de concesión se cumplan y de que obtengan pues las tarifas equitativas a los servicios que prestan, por un lado, y también por el otro lado, y lo más importante, son nuestros usuarios. Nosotros nos debemos a los usuarios y debemos darles servicios de calidad, con seguridad y a tarifas competitivas. Entonces, en este gráfico podemos ver los grupos de interés y los objetivos de la actividad regulatoria. Entonces, ¿qué cosas tenemos que...? El organismo regulador pues tiene que proteger a los consumidores, ¿no? Garantizar las inversiones y promover la eficiencia económica. O sea, esta protección a consumidores y a inversiones debe ser a través de la promoción de eficiencia económica. Y aquí está pues las relaciones gobierno-empresas, gobierno-consumidores, ¿no? Y de eso se trata. Esto básicamente nos muestra cómo nos ubicamos nosotros en este triángulo, gobierno o Estado, consumidores y empresas. Aquí podemos ver, estos son los organismos reguladores, tenemos amenazas, politización, captura, ¿no? Entonces la politización y oportunismo es expropiación de cuasi rentas de empresas mediante un cambio en las reglas de juego, falla de la regulación en crear la credibilidad necesaria para promover la inversión en estas industrias. Y la captura es el favoritismo captura de la regulación, uso del poder coercitivo del Estado a través de la regulación por parte de grupos de interés y falla de la regulación en controlar los monopolios privados que crean. Entonces,
aquí pues hay una serie de compromisos, ¿no? Y por eso la necesidad de que estos organismos sean independientes. Un poco lo que habíamos hablado, el diseño de la autonomía de los organismos regulatorios o reguladores. Tenemos un mandato independiente, presupuesto autónomo, ¿no? En realidad, algunas cosas de estas no se cumplen, puesto si bien nuestro presupuesto, en el caso de los reguladores, son ingresos directamente recaudados, sin embargo, hacemos parte del presupuesto general de la República y para los temas remunerativos nos aplican todos los límites de remuneraciones de los empleados públicos, y para los temas de adquisiciones lo mismo, tenemos que cumplir con las leyes de contrataciones del Estado, salvo en el caso de la contratación de supervisores, que tenemos un régimen especial, ¿no? Entonces, la estabilidad del directorio, lo explicaba hace un momento, cómo se da. Estos procedimientos de apelación, todas nuestras resoluciones tienen la doble instancia administrativa y finalmente tienen la posibilidad también de los procesos contenciosos administrativos, ¿no?, que ustedes conocen. Criterios de designación. Personal calificado y adecuado. El personal de los reguladores pues, tiene que ser debidamente capacitado, entrenado, contratado, también seleccionado a través de procesos transparentes de contratación de personal. Vamos a hablar un poco ahora de la política y el marco institucional de los organismos reguladores. Aquí tenemos un cuadro donde estamos haciendo un resumen de la fecha de creación de estos organismos, su ley de creación y sus atribuciones. Entonces empezamos por Ocinermin. Sus atribuciones se crea en el año 96 y entre las atribuciones que tienen es el de regular las tarifas eléctricas y de gas natural, y fiscaliza la calidad y seguridad del servicio eléctrico e hidrocarburos, así como aspectos de seguridad de infraestructura en la minería, en la gran y mediana minería. Tenemos SUNAS, ¿no?, que fue creada el año 92, en este caso regula las tarifas y fiscaliza la calidad de los servicios de saneamiento en las empresas prestadoras urbanas. OCIPTEL, que se encarga de las telecomunicaciones, es el más antiguo, fue creado el año 91 y regula las tarifas en telefonía fija, vela por la libre competencia y fiscaliza la calidad de los servicios de telecomunicaciones. A diferencia de los otros reguladores, OCIPTEL también ve el tema de libre competencia, ¿no? Los otros no tenemos eso. En nuestros temas relacionados con libre competencia, pues tienen que pasar por Indecopi. Y en el caso de Ocitran, que es el de más reciente creación, pero siempre en los años 90, el año 98, regula, norma, supervisa y fiscaliza el comportamiento de los mercados en los que actúan las entidades prestadoras de infraestructura de transporte, ¿no? Y en este caso están lo que es aeropuertos, puertos, carreteras y ferrocarriles concesionados. O sea, todo lo que está en puertos y aeropuertos es en general, y en el tema de ferrocarriles y carreteras son las que están concesionadas, porque tiene su competencia el de velar por el cumplimiento de los contratos de concesión de esta infraestructura.
Funciones de los organismos regulatorios o reguladores. Entonces, los organismos reguladores tenemos una función normativa. Acá tengo algún problema con... Ya. Tenemos una función normativa, emitimos nuestras propias normas, sobre todo son procedimientos para mejorar las otras funciones que tenemos. Tenemos la función reguladora en cuanto a regulación de tarifas eléctricas, ¿no? O en nuestro caso eléctricas, en los otros organismos, bueno, telefonía, etcétera, servicios. Tenemos una función de supervisión del sector. Tenemos una función de fiscalización y una función sancionadora también, ¿no? O sea, asimismo, tenemos que ver con la solución de controversias entre las empresas del sector. Por ejemplo, una controversia entre un generador y una empresa que hace la transmisión. Pueden tener una controversia por accesos, por tarifas, por puntos de conexión, y entonces eso lo vemos nosotros. Y también tenemos la solución de reclamos, y estos son los reclamos de los usuarios, ¿no? Los usuarios de electricidad, los usuarios de gas natural, o los usuarios de agua y desagüe, dependiendo del organismo regulador que corresponda, ¿no? Bueno, no sé si alcanzan a ver aquí, espero que sí. Dentro de la estructura del Estado, nosotros estamos adscritos, como habíamos dicho, a la presidencia del Consejo de Ministros, ¿no? Como organismos públicos descentralizados. Ahí estamos los reguladores. Tenemos personería de derecho público, poseemos autonomía administrativa, funcional, técnica, económica y financiera. Nuestros ingresos provienen de las tasas de regulación. Hay tasas de regulación al sector eléctrico, al sector de hidrocarburos, y también próximamente ya se aprobó una ley en el Congreso. Hay una tasa de regulación al sector de minería, ¿no? Estamos promoviendo un decreto supremo que reglamenta la aplicación de esa tasa de regulación. Bien, ahora vamos a hablar de OSINERMIN y la regulación de la energía. El organismo regulador de la energía y minería es el encargado de elaborar, aprobar, proponer y aplicar la política del sector, así como, el Ministerio de Energía y Minas, aquí tenemos un cuadro. El Ministerio de Energía y Minas es el encargado de proponer la política y las normas pertinentes, dictar las normas pertinentes. El regulador, nosotros, nos encargamos de fiscalizar los aspectos legales y técnicos de las actividades de electricidad, hidrocarburos y minería, gran y mediana minería. Regulamos tarifas eléctricas y de gas natural, lo que es en gas natural las tarifas de distribución y las tarifas de transporte en ductos. Perú Petro es una empresa estatal de derecho privado a quien se le ha encargado o se le ha otorgado el derecho de propiedad de los hidrocarburos extraídos para que pueda celebrar y negociar y supervisar los contratos de exploración y explotación. El Ministerio de Ambiente, el organismo de evaluación y fiscalización ambiental OEFA, es un organismo público adscrito al Ministerio de Ambiente encargado de la fiscalización, la supervisión y control y la sanción en materia ambiental. El MINAN se creó en el año 2008 y entre los años 2010 y 2011, OSINERMIN transfirió sus competencias ambientales hacia OEFA. Y finalmente también está
el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, quien es el encargado de velar por el cumplimiento de las obligaciones contenidas en las leyes de la materia, así como determinar las infracciones de seguridad y salud en el trabajo para la industria, la construcción, energía y minas. Las funciones del regulador, en este caso Sinermin. Nosotros tenemos los 4 sectores que están representados acá: hidrocarburos líquidos, gas natural, electricidad y minería. Y tenemos nuestras funciones: fijación de tarifas, la función normativa, fiscalización, supervisión, reclamos, solución de controversias y postprivatización. Habíamos hablado de las anteriores. Postprivatización se refiere a el seguimiento de los contratos de concesión. Hay una serie de contratos de concesión en el sector eléctrico, líneas de transmisión, centrales, las centrales RER, por ejemplo, estas de energía renovable. Hay el ducto de transporte del gas natural, en fin, una serie de contratos que han salido a través de procesos de licitación y eso le llamamos postprivatización, que también tenemos la responsabilidad de seguir estos procesos. Entonces, en el tema de hidrocarburos líquidos, ¿no?, tenemos la función normativa, fiscalización, supervisión, solución de controversias, postprivatización. En gas natural sí tenemos fijación de tarifas y tenemos todas las otras funciones. En electricidad lo mismo, tenemos todas las funciones. En minería pues no hay fijación de tarifas, hay la función normativa, hay la fiscalización y supervisión, y tenemos también solución de controversias, ¿no? Vamos a hablar ahora lo que es la regulación de la electricidad. Sinermin fija las tarifas en barra, ¿no?, le llamamos tarifas en barra a lo que es el costo de la generación más el costo de transportar esa energía hasta las subestaciones de alta tensión, que hay algunas subestaciones muy grandes, y esas son conocidas como las barras. Entonces fijamos el costo en esas barras, desde donde van a tomar los usuarios, grandes usuarios también, esta energía. Y esto se fija en base a costos marginales. ¿Cuáles son los costos marginales? Son los costos de producir una unidad adicional de generación. Es un principio económico también, ¿no? También tenemos que se vienen realizando procesos de licitaciones de generación con el objeto de cubrir necesidades de demanda. Estos procesos son convocados por las empresas distribuidoras, donde a través de subastas o concursos, las empresas distribuidoras están comprando energía a largo plazo, a 15 años, 18 años. Hoy hay energía colocada hasta el año 2026 o 2027. Algunas empresas de distribución han comprado hasta esa época, y esto está permitiendo que inversionistas puedan invertir en nuevas plantas de generación, puesto si hay un contrato garantizado de compra de electricidad, entonces es más fácil conseguir el financiamiento y desarrollar los proyectos. Nosotros administramos estos procesos de licitación, aprobamos los precios máximos, ¿no?, a los cuales se pueden comprar o vender estas empresas de generación la energía a los distribuidores, y en esta forma se ha cubierto ya prácticamente toda la demanda regulada. O sea, toda la demanda regulada, llamamos demanda regulada a la que usamos a través de las empresas de distribución y los usuarios regulados, que somos los que consumimos menos de 1000 kilovatios hora al mes, o sea, prácticamente todos los domicilios. Existe también un mercado de energía que son los clientes libres, que son los grandes consumidores, empresas mineras, grandes
empresas consumidoras de energía que firman contratos bilaterales con los productores y generadores. También nos encargamos de realizar las licitaciones para la nueva generación en base a los recursos energéticos renovables. Estos recursos energéticos renovables tienen una cuota de 5% en el mercado de consumo de electricidad. Aprobamos el plan de transmisión propuesto por el Comité de Operación Económica del Sistema y fijamos los peajes necesarios para cubrir los costos obtenidos en las licitaciones de las líneas de transmisión. Calculamos los costos eficientes para inversiones en transmisión del sistema complementario, que son las líneas que van ya directamente a los distribuidores. También fijamos tarifas de distribución mediante costos eficientes y administramos últimamente, desde el año pasado, el Fondo de Inclusión Social Energético, que es un subsidio cruzado donde aquellos consumidores que superan los 100 kilovatios hora al mes financian o subsidian a aquellos que consumen menos de 100 kilovatios hora al mes. Tenemos la supervisión del sector eléctrico. Hemos creado diversos procedimientos de supervisión usando nuestra facultad normativa. Ahí tenemos como 30 procedimientos. Hemos establecido indicadores con tolerancias fáciles de medir. El uso del muestreo y herramientas modernas para mejorar la confiabilidad y reducir los costos de supervisión. El establecimiento de un sistema de multas disuasivas en base al enfoque de análisis económico del derecho, que consideran costos evitados, costos postergados, beneficios ilícitos, probabilidad de detección de los incumplimientos. Entonces, estas sanciones o multas económicas responden a unos criterios económicos que van a disuadir a los administrados de incurrir en estas sanciones. O sea, la idea no es solo multarlos, sino que la sanción tenga tal nivel que lo disuada realmente de hacerlo, porque le va a costar tanto o más haber incumplido un procedimiento que haberlo cumplido, porque la sanción va a hacer que esto ocurra. Y se han obtenido, digamos, como importantes resultados en los últimos años, que, digamos, el servicio público de alumbrado, el porcentaje de lámparas apagadas, que hace algunos 10 o 12 años estaban alrededor del 10%, hoy está a menos del 2%. Y en algunos casos ya están por debajo también del 1%, en algunos casos de algunas empresas, sobre todo las empresas privadas. Este es un esquema cómo se trabaja la supervisión, ¿no? Tenemos aquí la gerencia de fiscalización eléctrica, tenemos las empresas supervisoras que las contratamos nosotros, ¿no? Las empresas concesionarias supervisadas y los usuarios. Entonces, tenemos el proceso de supervisión, estas empresas supervisoras aplican el procedimiento, que es normalmente por un muestreo aleatorio, procesan los resultados, cumplen las tolerancias, ¿no? Si es sí, ahí termina el procedimiento; si es no, se sanciona, hay un pago de multa, se ejecutan correcciones, ¿no? Tienen que ejecutar un programa de mantenimiento, y esto también, este procedimiento se aplica a partir de información que aportan las propias empresas concesionarias o los propios usuarios que hacen denuncias, ¿no? Y finalmente lo que se busca es la satisfacción del usuario. Esta es una cosa esquemática que nos permite ver cómo es que se opera y quién aplica cada cosa. Entonces, la gerencia de fiscalización eléctrica
ha diseñado el proceso y si se da el caso, se sanciona. La empresa concesionaria supervisada paga su multa, ejecuta correcciones, ejecuta programas de mantenimiento, ¿no? y a su vez aporta información y retroalimenta el procedimiento de supervisión. Y este es el ámbito de supervisión de OSINELMIN en el sector eléctrico. Entonces, ¿cuáles son los agentes? Tenemos generación, transmisión, distribuidor, hidráulicas, termoeléctricas, que pueden ser diésel, residual, gas natural, estos son los combustibles de las termoeléctricas, las renovables, biomasa, hidráulica o solar, esto era en el año 2001, ¿no? Y en el 2012 pues tenemos un gran incremento de estas centrales o equipamiento que hay 41 centrales de generación, 5 sistemas de transmisión, 21 sistemas de distribución, 23 centrales hidroeléctricas, 27 termoeléctricas, 30 de renovables. Todos estos sistemas están bajo nuestra supervisión. 6 millones de clientes, de usuarios tienen los sistemas eléctricos a nivel nacional. Rápidamente vamos a hablar de la supervisión en el sector de hidrocarburos. Aquí tenemos que ver con el otorgamiento de informes técnicos favorables para el inicio de operaciones en las estaciones de servicio o grifos, las plantas de almacenamiento, de envasamiento de gas, de GLP, de gas licuado de petróleo, las tuberías de los ductos de transporte de gas, las plantas de refinación, las plantas de producción, las estaciones de bombeo, las instalaciones que tengan que ver con el manejo de hidrocarburos, deben pasar necesariamente por un informe técnico favorable, tanto para el diseño como para el inicio de sus operaciones. ¿Y qué cosas se ven? Los cumplimientos técnicos operacionales, la seguridad en instalaciones, la calidad también vemos la calidad y cantidad, el control metrológico. En los combustibles tenemos como obligación ver que estos tengan la calidad adecuada y sean despachados en la cantidad adecuada. O sea que cuando uno va a un grifo y le ponen un galón a su carro, pues realmente sea un galón. Y eso se hace a través de operativos de fiscalización con un programa anual. El cumplimiento de los contratos petroleros, así como la verificación del volumen de producción petrolera. Los pozos o las empresas petroleras que tienen contratos con el Estado reportan unas cantidades de producción y nosotros verificamos si esas cantidades que son reportadas son las adecuadas. Tenemos también la publicación de la banda de precios de los combustibles y los precios de referencia que se usan en el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles. Esta no es precisamente una regulación de precios, pero permite de que estas publicaciones de los precios de referencia, como habíamos conversado al comienzo, les habíamos dicho, permite que el mercado sea transparente, básicamente. La banda de precios de los combustibles que está relacionada con el Fondo de Estabilización. El Fondo de Estabilización fue creado para amortiguar esos picos que tienen, los precios internacionales de los combustibles. Hoy día tenemos Siria y se va el petróleo arriba, pero pasan unos días y vuelve a bajar, pero mañana sale otro conflicto en otro país en Medio Oriente y nuevamente el petróleo se va. Y entonces esas alteraciones, para que no afecten al usuario y al mercado nacional y a los índices de precios y a todas las actividades, se crea este fondo de estabilización. Este fondo lo que hace es que cuando se pone una banda de precios, cuando el combustible está encima, a nivel internacional, encima de la banda, el fondo le aporta al mayorista la diferencia
hasta la banda. Y cuando está debajo, el mayorista le entrega al fondo la diferencia, de tal forma de que se logra estabilizar. Bueno, esto se viene aplicando hace muchos años ya en el país. Sin embargo, como el combustible fue subiendo y era el Estado en realidad el que aportaba este fondo, decidieron que solamente quedara en el fondo 2 combustibles, que son los más usados por los pobladores, por todos nosotros, que son básicamente el petróleo de uso vehicular, que se usa en todos los camiones y los buses de transporte, y el gas licuado de petróleo en balones de 10 kilos. Esos 2 combustibles aún están bajo el paraguas del Fondo de Estabilización. Todas las otras gasolinas y petróleos ya no están. Aquí también nuevamente, viendo lo que hacemos en el sector hidrocarburos, en la parte de supervisión, pues tenemos la supervisión preoperativa. Esto es en la etapa en que se construyen las instalaciones. La función operativa, cuando esas instalaciones ya van a entrar en marcha, o están en marcha. Y la función, digamos, especial, cuando esto se hace ya con fines específicos, cuando se quiere comprobar ciertas características de las operaciones, las instalaciones, o cuando hay temas de informalidad, o accidentes, o denuncias. También tenemos que ver con el seguimiento de los precios a nivel minorista, a nivel del facilito. Hemos implantado un sistema informático, el cual mediante la internet podemos entrar aquí o desde un teléfono inteligente o por teléfono, también podemos llamar, y nos dan el precio del combustible de la estación de servicio que vende el combustible más barato en la zona que estamos. Entonces, los que tienen su vehículo y buscan combustible, tenemos que saber que podemos encontrar en Lima, por ejemplo, hasta 3 soles de diferencia por galón de combustible entre un grifo y otro, ¿no? Y lo que tratamos nosotros, como los precios de combustible son de libre mercado, a través de este sistema de transparentar los precios, tratamos de que el usuario los conozca y busque el combustible más económico a sus posibilidades en la zona que vive, ¿no? También se implantó este sistema del SCOP. ¿Qué es el SCOP? El SCOP es el Sistema de Supervisión y Comercialización del Combustible Líquido, así como el SPIC, que es el Sistema de Procesamiento de Información Comercial. Esto ha permitido la reducción de la venta informal de combustibles líquidos. ¿De qué se trata? Cuando un grifo va a comprar combustible a un mayorista, entonces coloca su orden de pedido a través de este sistema informático administrado por los INERMIN. Entonces le dice, necesito tal combustible, 3.000 galones, de tal calidad, que lo va a transportar el camión de placa número tanto. Entonces, una vez que ha recibido la planta del mayorista este pedido a través del sistema informático y el camión se acerca ahí, despacha porque el camión está autorizado y el vehículo y el grifo también, ¿no? Entonces, y una vez que el combustible ha llegado a la estación de servicio cierra la orden, dice, y ya recibí el combustible, ¿no? Claro, esto funciona a la medida de que los administrados, todos, pues, pensamos que actúan de buena fe. Sin embargo, en algunas zonas donde son más complicadas, se ha instaurado lo que es un GPS. Entonces, ya hay zonas del país, tales como Madre de Dios, fundamentalmente, y ahora vamos a instalar en Ucayali y Puno también, Cusco, la obligatoriedad del GPS
para seguir a los camiones. O sea, estos camiones de combustible están siendo monitoreados por un sistema satelital, realmente para ver si están llevando el combustible a donde dijeron que lo habían dejado, ¿no? Además de los controles que se hacen en algunos puestos de control o operativos que hacemos para controlar la informalidad. Este sistema ha sido reconocido con premios como las buenas prácticas gubernamentales y otros premios, y también ha sido expuesto en otros países, y en algunos sitios han tomado algún modelo nuestro. Aquí tenemos la cantidad de administrados en el sector hidrocarburos. Entonces, como ustedes pueden ver, la instalación de producción de combustibles líquidos, que son refinerías, son 6. Tenemos producción de GLP, también hay 6. Los que participan en el upstream, 18, o sea, estos son los productores de petróleo. Consumidores directos, 1.561. Estaciones de servicio hay 3.760 a nivel nacional. Y locales de venta de gas, 1.316. Y consumidores directos de GLP hay 5.000. Esto básicamente es a nivel nacional, ¿no? Ahora vamos a hablar del gas natural. El gas natural es este gas que se produce en Camisea y es transportado hacia Lima en unos ductos que vienen primero a la costa y luego llegan a la zona de Lurín, y en Lurín hay un Citygate del cual sale toda la distribución de gas hacia los hogares en la ciudad. Hay en este momento alrededor de 120.000 hogares que ya cuentan con sus instalaciones de gas natural en Lima. Fundamentalmente el gas natural ha sido empleado para generación de energía eléctrica hasta ahora. Gran parte de la producción de Camisea está destinada a generación de producción eléctrica. En la zona de Chilca, a 60 kilómetros al sur de Lima, tenemos varias plantas productoras de energía utilizando gas natural. Aproximadamente el 45% de la energía que hoy se consume en el país proviene del gas natural de Camisea. Este es un combustible relativamente limpio y el de Camisea particularmente económico, ¿no? Entonces, esta combinación ha permitido de que el otro 55% es hidráulico, entonces ha permitido que en el Perú seamos muy competitivos en el precio de la energía eléctrica. Es uno de los países que con los menores precios de energía eléctrica dentro del ámbito latinoamericano, dejando de lado aquellos países que no tienen economías de mercado abiertas como la nuestra, ¿no? Bueno, aquí en el gas natural, básicamente ya hemos visto que se ha usado principalmente en generación, ¿no? También regulamos tarifas de distribución, ya hemos hablado de Lima, pero también en Ica ya hay algunas instalaciones domiciliarias de gas natural, hay alrededor ya entre Pisco y Chincha, hay alrededor ya de unos 4.000 usuarios que están recibiendo gas natural en sus casas. En el sector de gas natural tenemos explotadores, los que hacen exploración, los que son 49 en el 2012, explotadores hay 8, transportadores hay 1, que es TGP, el que trae el gas de Camisea a través de un tubo, distribuidores, ¿no? Estaciones de servicio de gas vehicular, gas natural vehicular, hay 204, básicamente en Lima, aunque hay una en Ica, otra en Trujillo y alguna en Chiclayo. Y después están estas estaciones de carga de gas natural comprimido, que tenemos 17 estaciones en diferentes zonas de Lima, porque en algunos lugares están cargando gas natural
y los llevan a los grifos en camiones. Esas son las instalaciones que tenemos que supervisar. Bueno, y finalmente, para terminar, vamos a hablar un poco de lo que hacemos en minería. Entonces, en la minería tenemos la supervisión, y hemos hablado que estamos en la gran minería y la mediana minería, ¿no? O sea, no tenemos nada que hacer con la minería informal, ilegal o artesanal. Eso no está en nuestro ámbito. Las modalidades, tenemos la supervisión regular y la especial. La regular es la que se aplica de acuerdo al plan operativo anual y está contemplada en el plan anual de supervisión. Mientras que la especial es una que se activa cuando hay denuncias de terceros, ¿no? Congresistas, alcaldes, comunidades campesinas, usuarios, etcétera. Auditorías, cuando se hacen auditorías ambientales, o cuando son inopinadas, ¿no? Pues se puede hacer fuera del plan anual, pues en previo aviso y a criterio de la gerencia de fiscalización se pueden aplicar estas auditorías. ¿Y qué cosas tenemos? Las unidades de mineras de producción que están bajo nuestro ámbito, en la gran y mediana minería, ¿no? Hay 335 bajo el ámbito. También hay algunos pequeños productores. Y ahí tenemos los productores mineros artesanales. Hay la total de unidades mineras en producción, hay 537 registradas. Y eso es todo. Muchas gracias.